vamos a hablar de un tema por demás urgente, un tema que probablemente te está afectando justo ahora, mientras escuchas esto, mientras te mueves entre pantallas, entre estímulos y notificaciones. El deterioro de nuestra capacidad de atención, memoria, lenguaje y pensamiento profundo. En 2019, un estudio de la Universidad de Toronto reveló que los adolescentes pasan un promedio de más de 7 horas diarias frente a una pantalla, fuera del horario escolar. Según el neurocientífico Michel Demurger, los niños entre 8 y 12 años ven en promedio 4.5 horas de pantallas al día. Y lo más alarmante, la exposición prolongada a contenidos digitales pasivos reduce el desarrollo del lenguaje, disminuye el coeficiente intelectual y afecta funciones ejecutivas esenciales como la capacidad de planificar, razonar y tomar decisiones. Y aquí es donde entra este libro del que hoy les quiero platicar, La fábrica de cretinos digitales, escrito por el doctor Michel Demurger, neurocientífico francés, director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica. Tiene formación en neurociencias cognitivas y es conocido por su postura crítica hacia el impacto de los medios digitales en el cerebro infantil y adolescente. Este libro se publicó en 2019 y desde entonces ha generado polémica, aplausos y mucha, pero mucha incomodidad. ¿Y por qué incomoda? Porque pone el dedo en la llaga. Nos dice con cifras, estudios y ejemplos claros que la revolución digital no nos está haciendo más inteligentes, sino todo lo contrario. ¿Realmente los niños aprenden más rápido con tecnología? ¿Es lo mismo usar una pantalla para ver TikToks que para leer un libro digital? ¿Por qué los creadores de tecnología no dejan que sus hijos usen sus propios productos? Y quiero decir algo antes de iniciar. Este episodio no es una cruzada anti-tecnología. Es una invitación a mirar de frente los efectos de un consumo sin filtros y sin límites. Y a recuperar algo que tal vez estamos perdiendo: el silencio, la atención y la profundidad. Así que bienvenidos. Vamos a hablar de esta fábrica, la que tal vez estamos ayudando a construir sin darnos cuenta. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Hoy, el vocabulario activo de muchos niños, es decir, el número de palabras que pueden usar correctamente al hablar, es más pobre que el de generaciones anteriores. ¿Y esto por qué? Porque el lenguaje se aprende en la interacción. Hablando, escuchando conversaciones reales, leyendo cuentos, creando historias, no viendo caricaturas, ni scrolleando en silencio. En su libro, Michel Demurger cita un estudio revelador. Un niño de familia lectora que crece rodeado de palabras puede llegar a conocer hasta 70,000 palabras a la edad de 12 años. Sin embargo, un niño criado frente a la televisión rara vez superará las 15,000. Y aquí es donde se empieza a romper la cadena, porque el lenguaje no solo sirve para hablar bonito, es la base del pensamiento. Si no tienes palabras, no puedes nombrar lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas, ni puedes argumentar, cuestionar o conectar ideas. La atención también es otra víctima. La exposición constante a estímulos rápidos, a cambios de plano, a colores, a notificaciones, ha generado una especie de adicción al salto constante. La mente se acostumbra a cambiar de foco cada 5 segundos y el resultado, una generación que ya no tolera la lentitud, el silencio o la concentración profunda. Demurger lo dice claro, no se trata de demonizar lo digital, sino de entender que la atención se entrena o se pierde. ¿Y qué pasa con el pensamiento crítico? Si todo el contenido viene predigerido, si lo único que hacemos es consumir sin reflexionar, sin debatir, sin analizar, ¿de qué sirve toda esa información? Sabemos el dato, pero no sabemos qué hacer con él. Y no solo es lo intelectual, las pantallas también nos alejan de lo emocional. Porque en vez de mirar a los ojos, miramos la cámara. En vez de escuchar, esperamos nuestro turno para hablar. Y así, poco a poco, se nos va oxidando la empatía.
En la infancia temprana, esa etapa en la que todo se forma, los niños necesitan rostros, tonos de voz, gestos reales. No pueden aprender empatía viendo una tablet. Estamos criando generaciones que no toleran el aburrimiento porque todo debe de estimularles cada segundo. Porque lo cierto es que vivimos en una cultura donde todo debe de ser rápido, colorido y sonoro. Y así como en el cuerpo existe la comida chatarra que nos llena pero no nos nutre, también existe lo que podríamos llamar contenido chatarra digital. Videos sin profundidad alguna, memes que no tienen pausa, historias sin reflexión y estímulos vacíos. Demiurge nos dice, no basta con que el niño esté frente a una pantalla, lo que importa es qué hace frente a ella. Y aquí viene la gran diferencia que casi nunca se menciona, el contenido activo versus el contenido pasivo. El contenido activo es aquel que estimula la participación del niño, la imaginación, el pensamiento. Por ejemplo, leer, dibujar en una app creativa, resolver acertijos o programar. El contenido pasivo es simplemente recibir, mirar, absorber sin cuestionar. Esos maratones de videos cortos, TikTok sin fin, caricaturas que cambian de plano cada 2 segundos como Cocomelon, que en el episodio de Brain Rot hablamos mucho más a profundidad de esto. La gran mayoría de lo que se consume hoy, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, es contenido pasivo. Y lo que nos explica Demiurge es que este tipo de consumo no estimula el cerebro, no lo obliga a esforzarse, a construir ideas o a hacer conexiones. Tomemos por ejemplo 2 horas del día, tiempo de pantalla versus tiempo de juego o lectura. 1 hora pasando de video en video y otra hora leyendo un cuento, haciendo un dibujo o inventando un juego. Ambas pueden parecer entretenimiento, pero los efectos a largo plazo son completamente distintos. Una forma desarrolla la imaginación, el lenguaje, la paciencia. La otra solo entretiene. Y al final ni eso, porque acaba dejando el cerebro completamente agotado. Demiurge también nos habla de la lógica del scroll infinito, de cómo la industria del contenido digital está diseñada para que nunca dejemos de consumir. Cada scroll es un microestímulo que activa el circuito de recompensa del cerebro. Y tal como ocurre con el azúcar o la nicotina, el cuerpo quiere más, pero nunca queda satisfecho. Entonces perdemos la capacidad de elegir y acabamos solo reaccionando. Así que el aburrimiento no es el enemigo, es el espacio donde nacen las ideas, las historias, los juegos, las soluciones. Pero si desde pequeños aprendemos que todo debe de estimularnos todo el tiempo, terminamos siendo incapaces de mirar adentro. Y ahí es donde empieza el verdadero empobrecimiento. Podemos pensar que esto de las pantallas nos afecta a todos. Y en parte es cierto, pero cuando se trata de los más jóvenes, niñas, niños y adolescentes, el impacto es profundo, estructural y muchas veces, por algún tiempo, invisible. El cerebro infantil está en construcción. Cada palabra que escucha, cada historia que crea, cada conversación, cada juego libre está moldeando conexiones neuronales, activando zonas cerebrales, fortaleciendo el pensamiento abstracto y emocional. Pero ¿qué pasa cuando en vez de eso lo que predomina son horas de pantallas? Lo que pasa es que el cerebro se debilita, y no por maldad o desinterés, sino por falta de estimulación adecuada. En su libro, Demiurge habla de los estudios realizados en niños pequeños donde se observó que por cada hora de pantalla diaria, el desarrollo del lenguaje disminuye significativamente. A los 4 años de edad, un niño que pasa más de 3 horas al día frente a pantallas puede presentar un retraso de hasta 1 año en comprensión y expresión verbal. Y ese retraso no se recupera fácilmente, porque no solo se trata de hablar, se trata de pensar, imaginar, hacer preguntas, expresar lo que siente, lo que teme y lo que desea. En muchos hogares la pantalla se ha convertido en niñera, en calmante, en sustituto del juego libre. Y aunque no se trata de señalar ni culpar, porque la vida es compleja y cada quien hace lo que puede,
pero sí se trata de abrir los ojos. ¿Cuánto tiempo hablan los niños al día con adultos que los miran a los ojos? ¿Cuánto tiempo pasan en juegos reales, físicos, creativos? ¿Cuánto espacio hay para el aburrimiento productivo? Piensa en un niño que conozcas, tu hijo, tu sobrino, tus vecinos. ¿Sabes cuántas horas pasan al día frente a una pantalla? ¿Sabes qué tipo de contenidos están consumiendo? Y no solo es el lenguaje, los estudios muestran que el rendimiento escolar también disminuye con el uso excesivo de pantallas. Porque hay menos concentración, menos retención, menos motivación. Y paradójicamente hay más ansiedad, más frustración y más aislamiento. Porque aunque parezca que están conectados a todos, en realidad se sienten profundamente solos. Y no es culpa de ellos, somos los adultos quienes debemos poner límites, ofrecer alternativas y acompañar. No se trata de eliminar la tecnología, se trata de enseñar a usarla con conciencia, con criterio y con medida. Porque si no lo hacemos nosotros, la industria va a estar más que feliz de educarlos en tu lugar. El título del libro, La fábrica de cretinos digitales, es deliberadamente provocador. No está insultando directamente a los jóvenes ni a los usuarios de tecnología, sino que está criticando el sistema que permite y hasta promueve un uso excesivo y sin control de pantallas desde edades muy tempranas. Cuando dice la fábrica, se refiere al sistema social, cultural, educativo y familiar que permite que los niños y adolescentes pasen horas frente a pantallas. Y esta fábrica está conformada por industrias tecnológicas, políticas públicas laxas, padres mal informados, contenidos diseñados para enganchar y no para educar. Educación cada vez más digitalizada y muchas veces sin la evidencia de beneficio cognitivo real. Cuando dice cretinos digitales, no se refiere a cretinos en el sentido vulgar o insultante. Es una crítica al deterioro cognitivo y emocional que se está generando en los jóvenes por la exposición masiva a las pantallas. Está hablando de niños y de adolescentes con menores capacidades de atención, concentración, lenguaje, memoria y hasta empatía. Y todo esto producto de una sobreexposición a estímulos digitales. La paradoja es que en el corazón de Silicon Valley, donde se diseñan las apps más adictivas del planeta, donde se crean los algoritmos que dictan nuestras rutinas, donde cada segundo de tu atención se convierte en dinero, hay algo curioso y algo que no encaja muy bien. Porque justo ahí, en esta meca de la innovación digital, muchos de los ejecutivos más poderosos no permiten que sus propios hijos usen pantallas. Y en su libro, Michel Demurger nos recuerda este dato. Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran el iPad. Tim Cook, actual CEO de Apple, ha dicho que no quiere que su sobrino esté en redes sociales. En las escuelas Waldorf, que son muy populares entre los trabajadores de Google, Facebook y Microsoft, no hay tecnología en el aula, solo lápices, libros, diálogo y creatividad. Entonces, los que crean los productos nos dicen que son educativos, que son maravillosos, revolucionarios, pero no se los dan a sus propios hijos. Es como si un chef diseñara comida que él mismo no comería, un médico que te recetara algo que él jamás tomaría. Y nosotros sí se los damos a los nuestros. Confiamos porque todo el mundo lo hace, porque es la nueva normalidad, porque así aprenden más rápido, dicen. Pero no, lo que aprenden más rápido es a depender de estímulos externos, a reaccionar en lugar de pensar, a llenar vacíos con pantallas en lugar de explorarlos. ¿Por qué los creadores de pantallas las limitan y nosotros no? ¿Qué saben ellos que nosotros ignoramos o que preferimos ignorar? El problema es cómo se nos ha vendido, como una especie de salvación, como sustituto de lo real, como progreso inevitable. Y en ese relato hemos dejado que nos reemplacen el juicio por el consumo, la crianza por el algoritmo y la presencia por el contenido. No se trata de desconectarse del mundo, se trata de reconectarse con lo esencial y preguntarse, ¿qué necesita de verdad un niño? Spoiler, no es Wi-Fi.
Hasta ahora hemos hablado del daño, del lenguaje que se empobrece, de la atención que se dispersa, de la creatividad que se adormece. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Esto no es un problema de niños, es un problema de adultos, porque los niños no son quienes compran las pantallas, no son quienes descargan las apps, no fueron los que diseñaron los algoritmos, ellos no se educan solos. Somos los adultos quienes les damos el dispositivo, quienes elegimos el contenido, quienes dejamos que la pantalla reemplace lo que solo una relación humana puede dar: tiempo, presencia, palabras y límites. Otra vez, no se trata de satanizar la tecnología, ni de criar en una burbuja desconectada del mundo. Se trata de entender que el desarrollo de un cerebro sano, curioso y emocionalmente estable no va a ocurrir por accidente. Ocurre por exposición a ciertos entornos y por la guía activa de un adulto. Y en ese entorno deben de existir cosas básicas: conversaciones reales cara a cara, lectura en voz alta, juego libre con otros niños, tiempo para aburrirse, para inventar, movimiento, naturaleza, actividad corporal, límites tecnológicos claros y constantes. Tú como adulto, ¿qué estás moldeando con tu uso del teléfono? ¿Sabes cuántas veces miras la pantalla al día? ¿Lo haces cuando estás frente a tus hijos, en la cena, mientras ellos te están hablando? Porque los niños no solo aprenden lo que les decimos, aprenden sobre todo aquello que ven. Y si ven que el adulto está enganchado, ausente, distraído, eso normalizan y lo replican. Hoy hablamos de pantallas, de tecnología, de niños, de cerebros y de algoritmos. Pero en el fondo, lo que realmente hablamos es de presencia y de vínculos humanos. Porque sí, es más fácil encender una pantalla que sentarse a jugar. Es más cómodo distraernos que acompañar el aburrimiento. Y muchas veces es más duro mirar hacia adentro que deslizar el dedo hacia afuera. Pero cada vez que elegimos estar, aunque cueste, cada vez que resistimos el impulso de ceder al algoritmo, estamos haciendo algo enorme. Estamos cuidando la mente y el corazón de quienes más dependen de nosotros. Y no hace falta hacer todo perfecto. Hace falta hacer conciencia. Hace falta mirar. Hace falta volver a la charla sin prisa, al cuento repetido 1000 veces, al paseo sin cámara, a la risa sin filtro. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por reflexionar conmigo. Gracias por ser parte de esta comunidad que, aunque no se vea, existe y resiste. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.